Conocer ese nombre glorioso es algo maravilloso. Y en este día yo sé que ustedes van a recibir algo nuevo para sus vidas. Un nuevo conocimiento, algo que les va a dar más y más capacidades espirituales para servirle a Jesucristo. Quiero seguir con esta enseñanza. ¿Por qué el derramamiento de sangre en nuestra segunda etapa? Yo le aseguro que si ustedes me siguen a través de enseñanzas, van a crecer en el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por este momento. Gracias por cada uno de ustedes, por sus vidas. Y antes de iniciar con esta enseñanza, ¿qué le parece si le da la bienvenida al que está a su lado y le dice: Dios te bendiga, mi hermano? Vamos a oír la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja Pueden tomar sus lugares, por favor, y les voy a rogar mucho su atención, porque si usted se pierde algunas 2 o 3 palabras, se puede perder de mucho. Por eso es que es muy importante darle toda la atención a la palabra de Dios, para poder llevarnos todo el mensaje completito. Dios bendiga siempre a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Espero estén disfrutando en este momento juntamente con nosotros la palabra de Dios donde quiera que se encuentren, en los diferentes lugares. Y estoy hablando de un tema que es muy controversial, de algo que es muy importante que la iglesia conozca, entienda perfectamente. Y estoy hablando precisamente de este pacto de sangre que corre a través de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hasta ese, digamos que ese es el recorrido del pacto de sangre que nuestro Dios hizo. Y esto es exactamente lo que Jesús está tratando de explicar en el capítulo 5 del libro de Mateo, para que abra su Biblia, y el versículo 17. Ojalá todos se puedan sentar para que podamos empezar bien, ¿verdad? Mateo 5, versículo 17, donde dice de esta manera: no penséis que he venido a abrogar, escuche usted, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. ¿Qué significa abrogar? Desecharlo o cancelarlo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. La ley no fue, escuche usted y no se me asuste y déme chance de explicarle, ¿ok? ¿Me promete que me va a dar chance? Ok. La ley no fue abrogada por la muerte de Cristo. No se asuste. Déjeme le explico. En Romanos 7:12, por eso es que es importante lo que quiero explicarles en esta mañana. Dios le trae algo nuevo a su vida en esta ocasión. En el capítulo 7 del libro de los Romanos dice de esta manera: de manera que la ley a la verdad es, ¿qué dice? Santa. ¿Me van siguiendo?
No se me distraiga con los frijoles. Necesito toda su atención en esta ocasión. Romanos 7:12, de la manera que la ley a la verdad es santa. Y no solamente santo, sino que el mandamiento santo, justo y bueno. Y en primera de Timoteo 1:18, para poder seguir con esto que es importante, 1:8, perdón. Primera de Timoteo 1:8. Sabemos empero que la ley es la ley es buena si alguno la usa legítimamente. Cuando la usas legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los hombres impíos y pecadores, para los malos, para los, sígale ahí, a los profanos, todo lo que dice la Biblia. Sabemos entonces que la ley, dice Timoteo, si se usa legítimamente es buena. Y cuando un cristiano ignora el pacto de sangre, dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando dicen bajo la ley, no entienden esto que les voy a enseñar, que la ley está dividida en 3 partes. Aquí es donde vamos a comprender por qué creemos que hay alguna área de la ley que fue abrogada, pero no toda la ley. Y la pregunta es, ¿qué ley? Cuando alguien dice que la ley, ya no estamos bajo la ley, la pregunta sería para la persona que dice, ¿qué ley? Está la ley ceremonial del libro de Levíticos, está la ley civil de Deuteronomio, y también está la ley que gobernaba a la nación de Israel, como el sacerdocio, pero especialmente los mandamientos, que era la ley moral. Nuevamente la pregunta, cuando dice una persona, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero ¿sobre cuál ley estás hablando? Cuando dice que hay cosas de la ley vigentes, está hablando de la ley civil, o sea, la ley moral de los 10 mandamientos. Usted va a notar que los 10 mandamientos son los mismos desde el principio y pertenecían y estaban dentro de la ley de Moisés. Lo que fue abrogado fue la ley ceremonial. Tenemos que entender muy bien esto para saber qué es lo que Dios abrogó y qué fue lo que Dios agravó. Escuche lo que le estoy diciendo. Se lo voy a volver a repetir nuevamente. Tenemos que entender muy bien esto para poder saber qué es lo que Dios abrogó y qué fue lo que Dios, nuevamente se lo digo, agravó. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5. Y vamos a irnos despacio, con paciencia, tenemos todo el día para explicar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 21 del libro de Mateo capítulo 5. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Estamos de acuerdo que estamos hablando de la ley de Moisés? Vamos a ver. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano es culpado de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del infierno de fuego.
Cuando decimos es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bueno, ¿en cuál área de la ley tenemos que entender que Dios no modificó, sino que la dejó vigente? No solamente dejó vigente, sino que notamos que agravó las cosas. Antes era homicida el que mataba literalmente, ahora es homicida el que se vuelve loco contra su hermano. Aleluya. Versículo 27. ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? Vamos a ver aquí. Mas yo os digo que cualquiera o cualquier libidinoso que mire a una mujer y la codicia, ya adulteró. Es impresionante lo que Jesús está dando. Ya adulteró en su corazón con ella. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo de ti antes de que se pierda tu vida, tu cuerpo, y que termines fuera del ambiente de Dios, en un lugar que no deseas. Por eso es que necesitamos entender qué áreas son tan importantes que debemos de reconocer, que la palabra de Dios nos enseña y que debemos de saber hacer la diferencia. Versículo 38. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo que tienes que aprender a resistir el mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla, ponle la otra. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Yo creo que muy pocos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia, si me tocas vas a ver. Entonces quiere decir que solamente estoy dándole algunos ejemplos de lo que realmente significa lo que estoy tratando de enseñarles acerca de lo que es el derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre abarca de Génesis hasta Apocalipsis. Y Jesucristo, hablando del mismo tema en el capítulo 24 del libro de Lucas, naturalmente que estamos diciendo y hablando del mismo tema del que Jesús estaba hablando en esta ocasión, nos vamos inmediatamente al capítulo 24 del libro de Lucas y leemos en el versículo 25 en adelante, donde comienza diciendo: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por eso tenemos que entender que tenemos que visualizar a Jesús en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando versículo 27, desde Moisés, de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que decían de Él, hablando de Jesucristo. Ahora ya entendimos que cuando dice escrituras, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Pacto. Los evangelios todavía no existían. Cada vez que usted vea en la Biblia escudriñar las escrituras o que hable de las escrituras, está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Y Jesús les está diciendo que tenemos que escudriñar las escrituras. No sé si me voy dando a entender la importancia que tiene saber hacer esta gran diferencia cuando habla de las escrituras y cuando se habla del evangelio, de las cartas apostólicas. Gloria a Dios. Amén.
Cuando Jesús comenzó a decirles esto, tardos de corazón, difíciles de entender, ¿no han entendido lo que los profetas dicen de mí? No solamente dijo lo que los profetas dicen, sino lo que hablan de mí los profetas. Comenzando desde Moisés, desde todos los profetas declarábales en las escrituras lo que decían de él. O sea que Cristo estaba hablando de lo que hablaba el antiguo pacto de él. Escuchen esto porque es muy interesante. Y Jesús estaba hablando sobre lo mismo que estaba hablando en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y la pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad y cuál es la tuya? Para poder entender que cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre va a ser la misión, siempre va a ser la tarea encontrar a Cristo Jesús en esa misión de la búsqueda en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, como decía Jesucristo. Y los apóstoles también lo dijeron. O sea, la misión de la iglesia es encontrar a Jesús en las Escrituras. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, escuchen esto porque es glorioso, es importante, es algo divino. Romanos capítulo 16 es el último capítulo del libro de los Romanos, y vemos allí en esta porción, en el versículo 25, donde el apóstol Pablo dice: mas manifestado ahora. Si leemos desde el 25 encontramos algo glorioso. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. Más, o sea, hablando del misterio de la manifestación de Jesús en una forma visible desde el tiempo de los profetas, está diciendo el apóstol. Pero ahora ha sido manifestado por revelación ese misterio que había estado encubierto por siglos y siglos y siglos. Pero ahora ha sido manifestado, y luego dice, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Notamos que nuevamente resalta la palabra ¿qué? Escrituras. O sea, los apóstoles no utilizaban otra cosa sino las escrituras o el Pentateuco. Ni modo que el apóstol Pedro se pusiera a buscar primera de Pedro. O sea, conocer a Jesucristo es solo por revelación. Y el apóstol Pablo está diciendo en esta porción de la Biblia que tenemos que buscarlo a través de los siglos, porque ya manifestado hay una gran revelación que Dios le dio a la iglesia. Por eso es que conocer a Jesús es solo por revelación. Encontrar a Cristo es descubrir dónde estaba escondido Cristo en las Escrituras, y descubrir que el Antiguo Testamento corrobora perfectamente lo que el Nuevo Testamento ahora nos enseña. Lo que ahora nos enseña el Nuevo Testamento está perfectamente compaginado con el Antiguo Testamento. Perfectamente. El Antiguo Testamento no es solamente ritos, ceremonias, ordenanzas. Tiene una gran revelación para poder entender quién es Jesús. El Antiguo Testamento es como una revelación ordenada, es como una revelación ordenadita
progresiva, desarrollada por Dios a través de los siglos. Y esa revelación progresiva desarrollada de Jesús es justamente la revelación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Y no solamente esta revelación progresiva desarrollada acerca de Dios está revelada también como un pacto de sangre a través de los siglos. ¿Qué sucedería si ustedes estuvieran en una cueva oscura sin ver la luz por mucho tiempo? Y la luz de repente le aparece. ¿Qué le sucedería? Se quedaría ciego. ¿Por qué se quedaría ciego? Porque su retina había permanecido durante mucho tiempo, por largo tiempo, sin poder ajustarse a la luz. Y para poder adaptarse a la luz, tiene que ser de una forma progresiva. Para poder entender quién es Jesús, tenemos que entenderlo a través de la revelación de las Escrituras, de las cartas apostólicas y del poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, para poder recibir la revelación del conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a ajustarnos a la luz para poder ver la revelación del conocimiento de Jesucristo. Amén. Y lo que la retina hace es que debe hacerse de una forma progresiva. No puedes ver la luz directamente después de tanto tiempo sin que te cause ceguera en tu vida. Gloria a Dios. Para irse adaptando a la intensidad de la luz, se necesita ir en una forma progresiva. Así es la revelación espiritual acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pedro escribió acerca de eso en Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a mirarlo cómo Pedro expresa esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, anótenlos a los que les gusta mucho tomar notas y vean esta gran revelación, de la cual salud comienza diciendo el apóstol. Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Voy a irme con mucha calma y mucha paciencia. Yo quiero que ustedes reciban la revelación fresca que Dios le está dando a mi vida. De la cual salud los profetas que profetizaron que había de venir a vosotros, la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido, o sea, se han metido en las Escrituras, buscaron diligentemente, les gustaba leer la Biblia, o las Escrituras, o el Pentateuco, o la ley de Moisés, les gustaba leerlas, Gloria a Dios. como les gusta a cada uno de ustedes, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de quién, de Cristo, que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Por eso los apóstoles, cuando entendían que cuando las Escrituras les decían, las Escrituras hablan de mí, y el apóstol pudo entender esta gran revelación y comienza a decir en el versículo 12, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, los que están aquí en esta sala, los que estamos en este lugar, fueron anunciadas las cosas que ahora son predicadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
enviado del cielo, los cuales aún desean mirar los ángeles. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué gran revelación es la que ahora hemos nosotros recibido para poder entender quién es Cristo! Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Amén, amén. Y en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, decía el apóstol: porque la profecía no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero claro, la tradición dice el derramamiento del Espíritu Santo fue el día del Pentecostés, cuando llegó la tercera persona, hecha una paloma. Aleluya. No, Señor, dice la Biblia que Juan 4:24, que Dios es Espíritu. Amén. El apóstol está básicamente diciendo en 1 de Pedro 1:12, a los cuales les fue revelado que no era, ni siquiera era para ellos. Gloria a Dios. O sea, cuando los profetas entendieron esto, comenzaron a meterse con Dios de una forma tan profunda que hasta se atrevieron a preguntar. El primero que se atrevió a preguntarle fue Jacob. Génesis capítulo 32, del versículo 29 en adelante. Esta enseñanza, no sé cuántas enseñanzas traiga, pero estoy seguro que nos va a dar mucha iluminación y conocimiento a nuestras vidas. Escudriñaron, como dice el apóstol Pedro, tan profundamente las Escrituras que entendieron, que se dieron cuenta de que estaba encerrado un misterio que no entendían ellos, que no lo podían descifrar. Y se dieron cuenta eventualmente con el tiempo que no era para ellos, era para la iglesia, Gloria a Dios. era para este tiempo. Gloria al Señor. En esa ocasión que estuvo Jacob luchando con Dios, imagínense usted, Jacob luchando con Dios, cuerpo a cuerpo con él, y se dio cuenta que era una manifestación de Dios. Y dijo, pues ahora es cuando. Le pregunto, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Aleluya. Gloria a Dios. O sea, no es para ti, es para la iglesia de Lima. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El segundo, que escudriñó de la manera que el apóstol lo está expresando, se metió tan profundamente a escudriñar las Escrituras que pudo darse cuenta de que Dios tenía algo precioso preparado. Fue nada más y nada menos que Moisés, en Éxodo 3, 13 y 14. Dios lo estaba enviando a los hijos de Israel a Egipto. Y yo voy a llegar, le dice Moisés, con los hijos de Israel allá a Egipto. Les voy a decir que el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan cómo se llama ese Dios, ¿qué les voy a responder, Señor? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo se llama Dios? Gloria a Dios. Y Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Aleluya. Gloria a Dios. Confórmate. Así les vas a decir Gloria a a los Dios, hijos de amén. Israel, yo soy el que soy. Aleluya. Con eso es suficiente. ¿Por qué razón Dios se negaba
a declarárselos porque no era para ellos. Amén. No era para ellos. Amén, amén. Simple y sencillamente Dios tenía reservado esto especialmente para su iglesia. Gloria al Señor. Por eso yo creo que estamos en el mejor momento. Por eso yo creo que estamos en el tiempo donde ahora ya no existe nada, absolutamente nada que nos aparte del verdadero conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero déjenme decirles que hubo otro más, que este se fue hasta lo más profundo. ¿Quién era Manoa, el padre de Sansón? Jueces capítulo 13, versículo 17, donde le dice: entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, que era una manifestación de Dios: ¿por qué preguntas por mi nombre? Escúchalo bien, que es oculto, no es para ti. ¿Y qué hace Manoa? Se prepara un presente, se lo ofrece a Dios. Y en el versículo 22 dijo: Dios mío, ¿qué ha pasado conmigo? Hemos visto a Dios. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O sea, era una manifestación de Dios. Y Dios le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? O sea, no es el tiempo todavía. Amén, gloria a Dios. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Dios de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Versículo 6, perdón. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Dios, Jesucristo, encerrado en las Escrituras. Gloria a Dios. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya, amén. ¿Y quién llamará como yo? ¿Y quién denunciará esto? ¿Y quién lo ordenará por mí? No se los he dicho desde el principio al pueblo antiguo. Anunciaréles lo que viene y lo que está por venir. Gloria a Dios. Así que no temáis ni os amedrentéis. No se los he hecho oír desde antiguo y se los tengo dicho. Luego vosotros, dice, sois mis testigos. No hay Dios más que yo. No hay fuente. No conozco ninguno. No conozco ninguno. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo Jehová y ninguno más hay Dios. Amén. Ni otro Dios fuera de mí. Amén, amén. Gloria a Dios. Ninguno más hay. Amén. Isaías 45:5. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Gloria a Dios. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que está encerrado Cristo en las Escrituras. Y cuando digo Escrituras, ¿a qué me refiero? Al Antiguo Testamento. Amén. Gloria al Señor. En Isaías 45, versículo 14. Amén. Ciertamente o cierto en ti hay Dios y no hay Dios fuera de Dios. Dice la última parte del versículo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios que salvas. Aleluya. Versículo 21, publicar y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová?
y no hay Dios más, no hay ningún Dios más que yo, Dios justo y salvador. Gloria a Dios. Ningún otro fuera de mí. Gloria a Dios. No hay otro Dios, no hay otro Salvador. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Amén. No existen dos salvadores, hay solo un Salvador, Amén. que está encerrado en las Escrituras. Gloria a Dios. Amén. ¿Con cuánta razón dijo el apóstol Pedro que no era para ellos Gloria a Dios. lo que ellos estaban administrando, sino que sería para nosotros? Gloria a Dios. Existía un pacto de sangre que venía corriendo desde el principio como un hilito, como un hilito, como un hilito que culminaría cuando vendría el Cordero bendito de Dios, que pagaría el pecado, que nos libraría del pecado de la muerte, que nos sacaría del mundo donde nos encontrábamos a la luz admirable de Dios, para traernos a su luz admirable. Gloria a Dios. Amén. Por eso es tan importante mirar esto, para que Dios se revele a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gloria a Dios. Isaías 52:6, donde dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, lo que los antiguos desearon conocer, lo que quiso conocer Jacob, lo que quiso conocer Moisés, lo que quiso conocer Abraham, lo que quiso conocer Isaías, lo que quiso conocer Oseas, Malaquías, Jeremías y todos los profetas, lo van a saber ustedes. Aleluya. ¿No es esta una gran revelación del misterio escondido que ahora ha sido revelado a la iglesia? Amén, amén y amén. Cristo es el Señor de gloria. Claramente está escrito en Oseas 13:4: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Gloria a Dios. Por eso les decía, escudriñen las Escrituras, Amén. escudriñenlas. El Antiguo y el Nuevo Testamento, únanlos. Están perfectamente compaginados. Gloria a Dios. Y este mensaje es para aquellos que todavía no han entendido quién es Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Únanlos. Para poder conocer a Jesús tienes que ir a las Escrituras. Gloria a Y cuando Dios. digo Escrituras me refiero Al Pentateuco. Antiguo Testamento. Amén. ¿Por qué razón tenemos que aprender a hacerlo? Porque es ahí donde está escondido el misterio del conocimiento de Jesucristo. Amén. Amén. Si no es con las Escrituras con las que vamos a entender quién es Jesús, no vamos a poder entenderlo y nos vamos a encerrar en una religión y nunca vamos a entender quién es Jesús. Lo vamos a predicar sin conocerlo. Gloria a Dios. Vamos a hablar de Él sin saber quién es Él. Aleluya. Amén. Jesús lo dijo claramente en el libro de Apocalipsis, cuando se le presentaron en el día del juicio muchos: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre nos hicimos ricos. Santo. Y Dios les va a decir: no los conozco Aleluya. y nunca me conocieron. Por eso conocer a Cristo es algo muy importante, que ninguno de los que estamos en este lugar debemos de ignorarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Conocer a Jesús es el reto más precioso y más glorioso de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que Cristo ha sido revelado en las Escrituras. Y si vamos a Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Del Jesús escondido en las Escrituras.
Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor les va a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No es un Dios con nosotros. Amén. No, Dios con nosotros. Amén. ¿Es un Dios con nosotros? No, Dios. Gloria a Dios. Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿No lo dice así claramente el capítulo 1 del libro de Mateo? Y leemos en el versículo 21 del libro de Mateo, donde dice claramente: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. Aleluya. Por fin Isaías, por fin Moisés, por fin Jacob, miles de años antes, ahora ha sido revelado. Aleluya. Amén. Y llamará su nombre Jesús, Aleluya. el Cristo. Versículo 21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que declarado significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. El Verbo se hizo carne Gloria a Dios. y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo presente. Dios se hizo presente. Por fin se apareció el que por muchos años y por muchos siglos había estado oculto, Aleluya. reservado para nuestro tiempo, Gloria al Señor. reservado para esta ocasión. Gloria a Y Dios. ahora el Nuevo Testamento es la plena revelación del conocimiento de Dios. Y cuando son escritas las epístolas que los apóstoles escribieron, nos dan aún más revelación para llegar a entender lo que dice Apocalipsis, que es todavía algo que tiene que ver con el futuro. Gloria a Cristo Jesús. Con el futuro de la iglesia, del mundo y de todo lo que va a acontecer en esta tierra. Por eso el crecimiento de los hijos de Dios, dice la Biblia, es como la aurora que va en aumento hasta que el día se perfecciona. Gloria a Dios. Van pasando las tinieblas y está comenzando a penetrar la luz, el conocimiento, la revelación, el verdadero conocimiento del Dios al que estamos sirviendo. Aleluya. El verdadero conocimiento del Dios Gloria a al Dios. cual nosotros tenemos que adorar y darle toda la gloria y toda la honra. Nosotros tenemos solamente un Dios. Yo tengo un Dios, solamente un Dios, y su nombre es Jesucristo. Cristo es su nombre. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Amén. Gloria al Señor. Mientras más comunión tengas con Dios, mientras más disciplines tu cuerpo, mientras más te consagres, mientras más puro sea tu corazón, más luz de Dios vas a tener en tu vida. Gloria a Dios. Vas a tener mayor luz, comprensión, adoración, convicción, paz de Dios. Gloria a Dios. Y nada, absolutamente nada te va a hacer que entres en temor en tu vida. Gloria a Cristo Jesús. El verdadero conocimiento de Jesús nos trae una madurez espiritual tan grande que vamos a estar dispuestos no solamente a creer en Él, sino aún a estar dispuestos hasta dar nuestra vida por Él. Dios quiere que tengamos este conocimiento. Tienes que entregarte para que tengas más luz.
Tienes que purificarte en tu corazón para que puedas tú cada día ver más a Dios, verlo más cerca, verlo más claro, con más entendimiento, más cerca de ti, porque no hay nadie fuera de Cristo. Dice la Biblia, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos, solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios quiere darle a su iglesia torrente de luz. Dios quiere darle a la iglesia torrente del Espíritu Santo, Gloria a Cristo Jesús. de revelación, de iluminación para su conocimiento. Solamente con el conocimiento, eso es lo que Pablo recomendaba a los efesios. Y oraba por ellos para que Dios les diera espíritu de revelación para su conocimiento. El conocimiento de Jesús es importantísimo para poder estar dentro de la salvación. Y apenas vamos comenzando con este tema. Gloria a Cristo. Así que el próximo domingo les voy a traer la tercera parte de esta enseñanza. Pero en esta ocasión, ¿qué le parece? Si le decimos a Dios, Señor, yo quiero cada día más y más de esa revelación que tú tienes para mí. De entender el misterio que había sido oculto desde los siglos en Dios, pero ahora revelado por las Escrituras a aquellos que le aman. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora sí, usted va a hacer la diferencia cuando oiga la palabra Escrituras, ¿verdad? Amén. Y el Evangelio. Amén, amén. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios, todos juntos, puestos de pie, por esta palabra que hemos recibido en esta tarde? Gloria a Dios.